Vamos a repetir la pregunta. Ya la hicimos el martes, lo vamos a seguir haciendo también la siguiente semana. ¿Cuál es la composición química de los seres vivos? Bueno, a nivel de organización molecular, la respuesta es PMI. ¿De acuerdo? Parte de la respuesta es PMI. Y bueno, en la carátula les muestro una imagen maravillosa que tiene muy poco tiempo de haber sido tomada. Son fotografías de moléculas de agua y de un ion de sodio. Del lado izquierdo tienen un esquema donde las esferas doradas son átomos de oro. Luego tienen una monocapa de moléculas de cloruro de sodio. El sodio es azul, el cloruro se ve un azul más claro. Y sobre esta cama de una sola molécula de grosor tienen un ion de sodio. Y hay 4 moléculas que están rodeando al ion de sodio, algo que ocurre normalmente las moléculas de agua, como les dijeron sus maestros en química, hidratan a los iones, los rodean. Y bueno, lo importante es que aquí tenemos 3 fotografías donde se muestra al microscopio de fuerza iónica donde están las moléculas de agua alrededor del ion. Podemos fotografiar moléculas. Ya sé que no se nota el H2O porque solo se ve la molécula, no alcanza la resolución para ver los átomos pequeñísimos de hidrógeno y del oxígeno. Ok, nomás espero que eso les sorprenda, que tenemos fotos de moléculas de agua. Bueno, antes que nada, tenemos que recordar 2 conocimientos previos que algunos los recordarán, pero otros se les fue. Recordemos que todos los compuestos químicos son conjuntos de un solo tipo de moléculas. Todos los compuestos, todas las sustancias compuestas son conjuntos de un solo tipo de moléculas. Este signo se lee conjunto de moléculas. Y sabemos que hay un hecho lingüístico donde el lexema mole, que está en molécula, significa masa. Y la terminación ulas significa más femenino, plural, y además que son pequeñas. Todo lo que tenga ulas son pequeñas. ¿Pequeñas qué? Pues quién sabe. Lo que sea. Las moléculas son pequeñas. Y claro, si es hulos, sería masculino y plural, como los túbulos. Los túbulos son simplemente tubos pequeños. Y las vesículas, serían femenino como esto, serían bolsas. Ok, apréndase por favor lexemas y gramemas para poder entender palabras desconocidas. Ok, todos los compuestos químicos son conjuntos de un solo tipo de moléculas. Como tenemos precisamente a esta molécula, que, como ustedes ven, usamos los modelos atómicos de Dalton, de esfera de billar, para representar a los átomos. Y estas barras para representar las uniones entre los átomos. Ahorita apenas están viendo los modelos atómicos. Con toda seguridad ya vieron los modelos, el modelo de Dalton. De bola de billar lo seguimos usando. El segundo elemento que debemos recordar es cómo clasificamos a las moléculas. En parte, en realidad, no lo sabían ustedes, pero a las moléculas las clasificamos de acuerdo a su tamaño en micromoléculas, oligomoléculas y macromoléculas. Las micromoléculas, como noten, son moléculas, al igual que un narcodiputado es un diputado, pero que trafica, ¿no?
Las oligomoléculas también son moléculas, lo está diciendo el nombre. ¿Qué son las macromoléculas? Pues son moléculas, lo está diciendo el nombre. La diferencia es su tamaño. Y el tamaño de las moléculas se mide, se llama masa molecular. Entonces, las micromoléculas tienen una masa molecular menor o igual a 1000, a lo mucho 1000. Las oligomoléculas son moléculas cuya masa es mayor a 1000 y menor a 5000 unidades de masa atómica. Y finalmente, las macromoléculas, ustedes tendrían que saber qué son las macromoléculas, porque tenemos aquí en verde el lexema macro. ¿Alguien sabe qué es el lexema macro? A ver ahí, Alondra. No, no lo sé, profe. ¿Macro? Macro significa Sé que es grande. muy grande, ¿no? Ah, pues Macro significa grande. Te lo tienes que aprender de memoria, ¿no? sí. Porque el lexema macro está en muchas palabras. Lo malo es que no tenemos acceso al laboratorio, pero hay en los microscopios una de las perillas que se llama macro, tornillo macrométrico, y otro tornillo se llama micrométrico. ¿Cuál de esos tornillos es el más grande? Tú, Alondra. ¿El tornillo Pues macrométrico o el micrométrico? el macrométrico, obviamente. Pues es obvio, por eso se tienen que... Entonces, ¿cómo son las macromoléculas? Pues más grandes. Ajá, su masa molecular es mayor a lo menos 5000. Pero hay macromoléculas que, que su masa molecular es de 100,000 y 1,000,000. La proteína de la espícula del coronavirus, híjoles, yo creo que pesa más de 1,000,000 de masa atómica, de unidades de masa atómica. Lo voy a checar y luego lo platicamos. Entonces, las moléculas se clasifican por su tamaño, ¿de acuerdo? Continuemos. Tenemos entonces que las micromoléculas son de nivel micromolécula y las oligomoléculas y las macromoléculas pertenecen al nivel macromolécula de los niveles de organización. Y claro, nosotros vamos a empezar por el nivel más bajo, el más sencillo, el nivel molécula. Y eso es hoy. Entonces, ¿de qué estamos hechos los organismos a nivel molécula? Estamos hechos de micromoléculas. Las células de todas las especies, como esta oruguita, comparten alrededor de 1000 sustancias diferentes que son de este tipo de moléculas, que son moléculas pequeñas. Ahora, esta calificativo de micromoléculas en realidad la pusimos los biólogos, no los químicos. Los biólogos nos interesó mucho las moléculas, estas moléculas pequeñas, porque estas pueden atravesar la membrana de las células. Entonces, todas las moléculas que pueden atravesar la membrana de las células, para los biólogos, son micromoléculas. Y claro, las que no pueden atravesar no, son oligomoléculas, que son más grandes. Esta otra molécula que está aquí es una micromolécula también. ¿De acuerdo? Las oligomoléculas tienen más de 50 átomos de carbono. Este nomás tiene uno. Ok, continuemos. Ahora bien, ¿cómo clasificamos a las micromoléculas? Las macromoléculas las clasificamos de acuerdo a su contenido de átomos de carbono. Como estudiaron en química 2, las sustancias pueden estar oxidadas o reducidas. Cuando hablamos de un carbono
reducido es un carbono que por lo general está unido a hidrógeno o una sustancia equivalente con las mismas funciones reductoras del hidrógeno. Lo contrario de carbono reducido, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es, Andrea? Carcaño. Sí, estoy. ¿Sería algo grande? Lo contrario de carbono reducido. Sería carbono. ¿Carbono qué? Carbono. Lo estudiaste en química 2. ¿Carbono qué? Oxidado. Es carbono oxidado. ¿De acuerdo, Andrea? Carbono oxidado. Y el carbono oxidado es un carbono que está unido, no siempre, pero muchas veces, ¿con quién? Carbono oxidado está unido ¿a quién? Se llama oxidado. Carbono oxidado está ¿Al unido ¿a óxido? quién? Morales con hidrógeno. Al oxígeno. Al oxígeno. Oxidado. Oxi quiere decir oxígeno. Y ado significa tener. Carbono oxidado, pues es un carbono, ni modo que sea un lápiz. El carbono oxidado es un carbono que tiene oxígeno. ¿Sí? Ok. Ok. Entonces, lo importante de las micromoléculas es que las clasificamos de acuerdo a su contenido de átomos de carbono reducido. Las sustancias que no tienen carbono reducido, aunque tuvieran carbono, y ese fuese oxidado, las llamamos pequeñas moléculas inorgánicas. De in, que significa no, y organ, que significa, en términos modernos, igual al carbono reducido. Este nombre de moléculas inorgánicas es muy antiguo. Viene del siglo XIX, de cuando se pensaba que los organismos teníamos sustancias químicas muy extrañas, propias de nosotros, gracias a la fuerza vital. Hoy sabemos que no es así, pero ya se quedó el nombre de compuestos orgánicos a los compuestos que están hechos de carbono. Y ustedes los van a estudiar en el tercer corte de Química 3. Malo para nosotros porque hubiera sido mejor que lo estudiaran el semestre pasado, para usarlos aquí ahorita. Ok, entonces clasificamos a las micromoléculas en pequeñas moléculas inorgánicas y en pequeñas moléculas orgánicas. Mientras que las inorgánicas representan aproximadamente el 70 o 3/4 de la masa de un organismo, las pequeñas moléculas orgánicas representan entre el 4 y el 6%. Las pequeñas moléculas inorgánicas también las podemos agrupar de dos maneras. A unas 2 decenas de sustancias diferentes las llamamos sales minerales. Y como saben ustedes, las sales minerales son sustancias que cuando se mezclan en agua se disuelven. Son electrolitos. Son sales que provienen de minas. También se llaman iones inorgánicos, porque cuando se mezclan en agua se ionizan. Y los sales minerales representan el 1% de nuestro cuerpo aproximadamente. Varía de una especie a otra, no mucho. Ahora bien, las pequeñas moléculas inorgánicas, hay otro grupo, que es el agua. Solo una sustancia, el H2O, la separamos de las sales minerales porque no es una sal mineral, es una sustancia especial, y esta sustancia se encuentra entre el 60 y el 90% de la masa de un ser vivo. Es sumamente importante, tan importante
que es la única sustancia que mencionamos por su nombre propio. Y por su nombre propio banal, común, no el nombre propio científico, de tan importante que es el agua. Ok, todas las demás sustancias que no son micromoléculas, pues obviamente que son. ¿Cómo son las moléculas de las demás sustancias que forman a los seres vivos? A ver, Dana. Bueno, Dana no participa. A ver, Eduardo Nájera. Pues tampoco. Eduardo Nájera. Entonces, aquí tenemos a las micromoléculas. Todas las demás sustancias de nuestro cuerpo que no son micromoléculas, ¿cómo las llamamos? Ya vimos la diapositiva pasada. Todo el resto del cuerpo de los seres vivos está conformado por cientos de miles de oligo y macromoléculas diferentes. De oligomoléculas y macromoléculas diferentes. ¿Cuántas? Cientos de miles. ¿Cuántas son pequeñas moléculas inorgánicas? Son unas 20 y tantas. ¿Cuántas pequeñas moléculas orgánicas? Pues estamos hablando de algunos, alrededor de 1000. Ok, continuemos. ¿Qué fracción, gracias, qué fracción de un organismo son micromoléculas? Bueno, las micromoléculas representan la mayor parte de la masa de un organismo, aproximadamente 3/4 de la masa. Aproximadamente 70% es agua y el resto, entre 4 y 6%, son pequeñas moléculas orgánicas. En la figura del lado derecho mostramos la composición química de una bacteria común y corriente. De una bacteria, normalmente el 70% es agua y el 30% son otros compuestos químicos. De ese 30% está formado por fosfolípidos, que yo también denomino pequeñas moléculas, y otras pequeñas moléculas orgánicas. 4 más 2 son 6. 6% son micromoléculas. Y el resto, las proteínas, el RNA, el DNA, los polisacáridos, son oligo y macromoléculas. Y es eso. ¿Ok? Bueno, entonces una vez que tenemos esto, vamos a hablar de las sales minerales y del agua, que son las pequeñas moléculas inorgánicas. La próxima semana vamos a estudiar precisamente las pequeñas moléculas orgánicas y luego las macromoléculas. ¿Cuáles son las principales sales minerales? Bueno, las sales minerales también se denominan iones inorgánicos porque, como lo habíamos dicho, se disuelven en agua y se ionizan. Los cationes, es decir, los iones positivos, son el ion potasio, el ion sodio, el ion amonio, el ion calcio, que es divalente, el ion magnesio, que también es divalente, al igual que el ion zinc, y el ion fierro normalmente está en forma de fierro 3. Los aniones o iones negativos son el ion cloruro, yoduro, fluoruro, que son monovalentes negativos, al igual que el ion bicarbonato. El ion carbonato es divalente negativo. Noten que aquí este
estas sustancias son sales minerales, son pequeñas moléculas inorgánicas, porque aunque tienen carbono, es carbono unido a oxígeno, es carbono oxidado. También tenemos el ion fosfato ácido, 2 negativo, el ion fosfato, 3 cargas negativas, el ion sulfato, 2 cargas negativas. Y esos son las principales sales minerales. Y aquí tendremos que decir precisamente cuál es la sustancia más importante para el origen y mantenimiento de la vida. Pero, antes de continuar exactamente con la sustancia más importante de la vida, ¿alguien sabe cuál es? El agua. El agua. Sí, vamos a descansar un poco los ojos y mover sus piernas 60 segundos. ¿De acuerdo? Porque si no ya llevamos bastante tiempo. Entonces, a partir de este instante, 60 segundos. Regresamos. Listo, ya regresé. Ya regresé. ¿Ya Órale, ya regresaron? regresé. Gracias, Patricia. Ya. Ya, Ya Andrea, regresé. gracias. Ya. Eduardo, ¿todos los demás? Ya. ¿Ya regresaron? ¿Faltan muchos? Ya vine, maestro. Gracias, Alandra. ¿Pues faltan más? Ya. Atenea no la vi. Ya. ¿Ya regresó Atenea? Ok, gracias. Ok, gracias. Ok, regresamos a la presentación porque vamos a ver las moléculas más importantes de los seres vivos, que no es orgánica y es el agua. Permítanme y les muestro de nuevo mi pantalla. ¿Cuál es la sustancia más importante para el origen y mantenimiento de la vida? Ya me la dijeron, es el agua, el H2O. El nombre científico tendría que ser el óxido de dihidrógeno. Por eso seríamos muy sangrones y muy petulantes al decirlo así. El H2O es mejor conocido por todo mundo como agua en el habla hispana y con palabras comunes en cada lenguaje. ¿Por qué? Porque es muy común, es muy importante. Nuestra gran amiga H2O, 2 hidrógenos y un oxígeno.
Una molécula pequeñita, de décimas de nanómetro, pequeñita, pequeñita, pero que sin ella no podrían ocurrir los fenómenos vitales. Noten aquí, en esta imagen artística, está mostrando que la vida en la Tierra está soportada precisamente por el agua. El agua es fundamental para la vida. Es la molécula más abundante y con mucho la más relevante de los seres vivos. Porque además no es una molécula común y corriente. El agua es una molécula extraordinaria, es fuera del ordinario. Tiene propiedades, repito, fuera de lo común. ¿Como cuáles? Como sus temperaturas de cambio de estado. Ustedes saben en física, tal vez también en química, que la temperatura de fusión del hielo de agua sólida, agua líquida, es 0 grados centígrados. Y la temperatura de ebullición del paso del líquido a gas, a vapor, son 100 grados centígrados al nivel del mar, a una atmósfera de presión. Esto es común, lo sabemos. Pero esto no es lo que pudiera ser. Imagínense, les he puesto en el lado izquierdo una gráfica donde les pongo, es una gráfica antigua donde pongo el peso molecular, ahora debe decirse masa molecular, de los hidruros de los elementos del grupo 4 de la tabla periódica, del grupo del carbono, hidruro de carbono, de silicio, de germanio y estaño. Pongo aquí su masa molecular y en el eje vertical la temperatura de ebullición. Ponemos los valores de la temperatura de ebullición de estas 4 sustancias y resulta que podemos escribir una línea que nos dice que cuanto más pesada es una molécula, ¿cómo es su temperatura de ebullición? A ver, alguien, en lo que encuentro mi lápiz. ¿Alguien? Cuanto mayor es la masa, ¿qué pasa con la temperatura de ebullición? A ver, Samantha. Disminuye. A ver, ¿Orales ¿Disminuye? aumenta? aumenta, claro, pero hay que decir primero su apellido, ¿ok? Soy Orales. Gobea Morales. Entonces, fuiste tú, Natalia, ¿no? Cuanto más, el CH4 que pesa 12, tiene poco más, arriba de 160 grados bajo cero. El hidruro de silicio tiene poco arriba de poco menos de 120 grados bajo cero. Y así sucesivamente. Cuanto más pesan las moléculas, mayor es su temperatura de ebullición. ¿Qué pasa con el agua? El oxígeno del agua pertenece al grupo 6 de la tabla periódica y los hidruros del grupo 6 de la tabla periódica son el H2O, el agua, el H2S, el H2SE del selenio y el hidruro del teluro también. Aquí tenemos las temperaturas de ebullición de estos 3 hidruros, el de azufre, el de selenio y el de teluro. Aquí se ve que cuanto más pesan las moléculas, mayor es su temperatura de ebullición. Entonces, dibujo una línea que pase lo más cerca posible de estos valores y puedo bajar, estimar la temperatura de ebullición del agua solo bajando el punto donde está el agua pesa 18 y pum, pum. ¿Qué temperatura debiera tener el agua para hervir? Para pasar de líquido a gas. ¿Qué temperatura? ¿Qué temperatura, Samantha? 100 grados centígrados. Bajo cero. ¿Ves el signo Ah. negativo? 100 grados bajo cero. Ah, sí.
¿Cuál es la temperatura real de cambio de ebullición? 100 grados centígrados. ¿Cuántos grados hay de diferencia entre la temperatura de ebullición teórica con la real? ¿Alguien puede decir? De menos 100 a más 100, ¿cuántos grados son? 100. 100. ¿Cómo bien? 100 grados, nada más llegamos a Nájera, 0. 200. Son 200 200. gramos. Nájera. 200. ¿Quién fue? Nájera. Ok, perfecto. Son 200 grados arriba. Y eso es lo extraordinario. Y tiene cuestiones muy fundamentales. Porque junto con eso, esas propiedades son fuera de lo común. Su densidad deja de aumentar conforme se enfría y súbitamente disminuye luego de los 4 grados. ¿Están viendo la densidad? Llega un máximo a 4 grados y luego empieza a disminuir. De tal manera que la densidad a 0 grados centígrados del agua líquida es menos de 1 gramo. Y el agua sólida, el hielo, tiene 915 milésimos de gramo. Es aún menos densa que el agua líquida a 0 grados. ¿Y qué pasa entonces con el hielo? Ven, en el GIF de hace rato, ¿qué pasa? Que si echamos un cubito de hielo al agua, ¿qué hace? ¿Qué le pasa al hielo? Sí. ¿Se sume? No. ¿Se hunde? ¿Se hunde el No. hielo? Morales se deshace. Flota, Flota. sí, flota. No. Esto no pasa con ninguna otra sustancia. Pasa con el agua. No pasa con las demás sustancias. No excluyo la posibilidad de que haya alguna molécula, alguna sustancia que le ocurra igual. Lo cierto es que no la conozco. Y dudo que alguien la conozca. Puede existir, pero no sé. El punto acá es que precisamente esto ocurre porque cuando el agua está en estado sólido, está como hielo, forma estas estructuras que ver aquí. Están las moléculas tomando su distancia unas con otras. Se supone que aquí lo que tendrían que ver es ¿ya lo vieron? Es un GIF animado. Las moléculas de agua, cuando están en estado líquido, se mueven todas unas a otras y están más cercas, como ahorita, están más cercas unas de otras, por lo tanto son más densa el agua, que cuando lo congelamos. Cuando lo congelamos, las moléculas se alinean formando estas celdas y quedan más lejanas unas de otras, de manera que es menos densa y flota el agua. Ok, no quería jalar el GIF animado, así que tuvimos que forzarlo a que se viera el GIF. Y miren, ya se ve. Ok, pasemos. El agua es una molécula extraordinaria y lo voy a repetir varias veces. Es extraordinaria. Tiene propiedades fuera de lo común. Posee valores elevados de calor específico, de calor evaporación, de constante dipolar. El calor específico es la cantidad de calor que tenemos que agregar para que aumente 1 gramo de agua en 1 grado centígrado, es de 1.18 milésimos de calorías. También tiene un calor de evaporación, es decir, el calor que necesitamos agregar a una mol de agua, que son 18 gramos,
para que esta molécula, 18 gramos de agua, se evapore, es de 9.719 perdón, 9.719 calorías. Y también la constante dipolar, es decir, qué tan polar es la molécula, es de 1.76. Esto es una de las constantes dipolares más grandes conocidas. Y bueno, debido a eso, los seres vivos estamos aquí felices en el planeta. Ahora bien, ¿por qué es importante ese calor de evaporación del agua que acabamos de hablar? Pues porque cuando los organismos hemos evolucionado y nos hemos adaptado y hemos utilizado ese gran calor de evaporación del agua para regular el sobrecalentamiento de nuestro cuerpo por medio de la sudoración. Secretamos por las glándulas de la piel sudor, que es mayormente agua. Esa agua se evapora y se lleva casi 10 kilocalorías de calor del cuerpo, de manera que eso nos refresca. ¿Por qué es importante el gran calor específico del agua? Porque eso otorga una gran inercia térmica a los organismos. Si en vez de agua tuviéramos otro líquido, bastaría que nos alumbrara un rayito de sol para que nuestro líquido, ese otro líquido que ocuparía el lugar del agua, empezara a hervir. Porque es necesario agregar 1 caloría a cada gramo de agua para que apenas eleve 1 grado. Muy pocas sustancias tienen ese gran calor específico del agua. Si ustedes ponen una lámina de aluminio en el piso, lo dejan ahí muy poquito tiempo a los rayos del sol, se calienta muchísimo, porque tienen un calor específico mucho más pequeño que el agua. Bueno, ¿por qué el agua es tan extraña? Aquí del lado derecho les pongo un esquema con 5 moléculas de agua. Y bueno, ustedes saben que el oxígeno, de rojo, flecha roja, es muy electronegativo. También saben que los hidrógenos de estos dos son en extremo electropositivos. Y bueno, como resultado de ello, precisamente en el agua hay 2 enlaces covalentes, estos dos, muy polares, con un ángulo de 104 grados. Este y este otro. Y es que cuando se alinea un hidrógeno o unido a un átomo electronegativo como el oxígeno, ese hidrógeno queda con una carga parcial positiva, que si se alinea con un oxígeno u otro átomo con carga parcial negativa como este oxígeno, cuando se alinean esas 3 átomos, se forma una unión débil que es el enlace de hidrógeno. En inglés, a hydrogen bond. ¿Y qué ocurre con ellos? Que nosotros, en una molécula de agua que tiene 2 hidrógenos y un oxígeno, se puede formar 1, 2, 3 y 4 enlaces covalentes. No es cierto. Puentes de hidrógeno. 1, 2, 3, 4 puentes de hidrógeno. ¿Ok? Y bueno, el agua es vital para la vida. ¿Por qué es vital para la vida? Porque forma enlaces intermoleculares débiles de puente de hidrógeno que van a estudiar en el segundo corte de Química 3. Y si no lo menciona su maestro de Química, por favor, pídanle que les explique este enlace, aunque yo ya se los acabo de explicar. Porque este enlace implica que las moléculas de agua no suelen moverse solas. Son chiquitas y pequeñas, pero se mueven juntas, se van jalando como
Ustedes cuando salen del salón, cuando salían del salón, siempre salían en grupitos de 3, de 4. Muy pocas olas. De allí que sus propiedades, las propiedades del agua, sean extraordinarias y esenciales para los procesos y la acción de micro y macromoléculas de los seres vivos. Aquí en la fotografía les muestro una fotografía del microscopio de fuerza atómica y del lado derecho un esquema de moléculas. Esta fotografía estamos retratando a estas moléculas, son orgánicas. Y también estamos, ¿cuántas estamos retratando? 4 moléculas. 1, 2, 3, 4. Pero también los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno, los biólogos los representamos con línea de puntos. Y aquí claramente se ve otro. Son enlaces de puente de hidrógeno. Aquí hay otro. Aquí hay 2. Y acá abajo hay otro. Los puentes de hidrógeno son débiles, pero los podemos fotografiar. Y claro, ¿por qué es relevante que la densidad a 0 grados del hielo sea tan pequeña? Pues porque eso hace que flote hielo sobre el agua líquida. Al flotar el hielo sobre el agua líquida, en la Tierra solamente se congela la superficie de los océanos, o de los lagos, o de los ríos. En la antigüedad, hace millones de años, hace más de 800 millones de años, y más antes, hubo eventos de bola de nieve. Nuestro planeta Tierra sufrió eventos donde todo el agua de la superficie se congeló. Era una bola de nieve, pero siempre hubo agua líquida debajo de ese hielo, al igual como lo hay ahora. Cuando hace mucho frío, y fue lo que ocurrió en aquellos tiempos, se congelaba el agua, pasaba de agua líquida a agua sólida. Pero como flota el hielo sobre el agua líquida, se congelaba mucha agua y esa agua congelada formaba un abrigo, un aislante que impedía que el agua debajo del hielo se congelase. Y claro, cuando los rayos del sol aparecen en primavera-verano, pues funden el hielo que flota sobre la superficie. Y eso es muy bueno, porque el agua tiene que estar líquida para que podamos nosotros, los seres vivos, existir. ¿Por qué es relevante la constante dipolar del agua? Bueno, porque la constante dipolar del agua le permite funcionar como el mejor disolvente de todos. Si tenemos un cristal de cloruro de sodio, como los vieron en química, forman un cristal de iones cloruros verdes y sodios violetas en el esquema, alternados, formando una estructura cristalina cúbica. Pero lo importante es que cuando hay moléculas de agua, son moléculas polares, un lado es positivo y el otro lado es negativo, y entonces los iones de la superficie del cristal son arrancados, rodeados por moléculas de agua. Son los iones de sodio hidratado, los iones de ion cloruro hidratado. Que en el GIF animado que está del lado izquierdo tendría que verse bonito, pero no se ve bien. Pero así es como pasa. ¿Por qué es relevante que el agua sea una molécula dipolar? Porque permite el autoensamble de lípidos en bicapas, esencial para la vida de nuestras membranas celulares que vamos a estudiar más adelante. En este esquema generado por computadora, por una simulación en una supercomputadora, de color gris tenemos las moléculas de grasa, de lípidos, y los puntos verdes son las moléculas de agua.
Pues esta dicapa de fosfatidilcolina, que así se llama este lípido, se arma en una doble capa, siempre y cuando hay moléculas de agua. Y eso es importante, porque los lípidos se autoensamblan. Entonces, cuando tienen nuestra membrana celular, no es una película sólida. Esa membrana celular es como lo se ve en el GIF, y recibe golpes, y está hecho de moléculas de lípidos, pequeñas moléculas de lípidos, que se ensamblan por la acción de las moléculas de agua que están arriba y abajo, que se asocian con las cabezas de los lípidos, que son hidrofílicas. Y la parte hidrofóbica de las grasas se esconde en este sándwich. Y no importa si recibe un golpe, se autoensamblan de nuevo. Y claro, como pueden ser golpeados, es que algunos pueden ocurrir fenómenos muy interesantes en las membranas celulares. Así pues, el agua precisamente es muy importante porque por la misma razón de los lípidos, el agua estabiliza la estructura tridimensional de los biopolímeros. ¿Y cómo lo realiza? Por medio de puentes de hidrógeno. La imagen del lado derecho solo es artística y solo muestra cómo se representa una molécula de proteína que saben de biología de secundaria, es una cadena de aminoácidos. Las proteínas tienen que doblarse de manera específica y eso se logra precisamente cuando hay interacciones con las moléculas de agua. Ya casi terminamos. ¿Por qué es importante que las moléculas de agua se asocien? Que se muevan juntas. Al asociarse las moléculas de agua con puentes de hidrógeno, tienen una gran fuerza de cohesión intermolecular entre ellas. Y también hay una gran fuerza de adhesión con las paredes de ciertos materiales, que se expresa, por ejemplo, en el fenómeno de capilaridad, que ustedes pueden ver con unos tubitos muy delgados que se llaman vidrios de tubo capilar, donde entonces tocan la superficie del agua y las moléculas de agua suben de inmediato. O sea, no se mueven solas. Cuando una molécula de agua sale por aquí evaporada, jala a las demás y el agua va subiendo. Y esto es esencial para todo el reino plantae. Las plantas tienen las hojas que llevan a cabo la fotosíntesis, la realizan en el follaje, pero el agua está en el suelo, entonces tiene que moverse desde las raíces por el tallo hasta las hojas. Y el agua sube a las hojas por energía solar. El sol evapora las moléculas de agua aquí en la hoja y entonces va subiendo la cadena de moléculas de agua desde la raíz por el tallo hasta las hojas. Y entonces puede ocurrir la fotosíntesis. La fotosíntesis necesita agua para ocurrir. Y así sube. Y bueno, hay muchos planetas. Ya sabemos desde hace tiempo, desde finales del siglo pasado, que alrededor de muchas estrellas hay planetas. Y conocemos con facilidad varios miles de planetas que giran alrededor de otras estrellas. Sabemos que hay 8 planetas en nuestro sistema planetario. Sabemos también que hay muchos planetas enanos, pero en esos planetas no hay agua líquida. La Tierra tiene agua líquida y tiene agua líquida por su distancia al Sol. Alrededor de todas las estrellas como el Sol hay una distancia, hay una zona alrededor que se llama zona de habitabilidad.
en la Tierra, digo en el sistema planetario solar, Mercurio está lejos de esa zona de habitabilidad y la temperatura normal en Mercurio oscila entre menos 163 grados a 227 grados. El agua aquí no existe en estado líquido, o es hielo o es vapor. De hecho, Mercurio no tiene agua en su superficie. Venus tampoco. Venus tiene una gruesa atmósfera y tiene una temperatura superficial de 450 grados. Si tuviese agua Venus, y no estamos completamente seguros que no la tenga, pero tampoco de que la tiene, no hay agua líquida, está a 450 grados centígrados. En Marte sabemos que hay agua, pero la temperatura de Marte oscila entre 73 grados bajo cero a 32 grados bajo cero cuando está muy cálido. Cuando hace mucho calor en Marte, la temperatura es de menos 32 grados centígrados. ¿Hay agua líquida en Marte? No. No está como agua líquida. ¿Y por qué insistimos tanto con lo del agua líquida? Pues porque, para fortuna, la Tierra está dentro de la zona de habitabilidad. Y aunque en realidad la temperatura por la distancia al Sol debiera ser 18 grados bajo cero, debido a que tenemos un efecto invernadero por el dióxido de carbono que tiene nuestra atmósfera y tuvo dióxido de carbono desde hace 4.000 millones de años, entonces la temperatura de la Tierra es más alta y puede existir el agua líquida. Como ven, la temperatura promedio de la Tierra en el siglo XX fue de 13.9 grados. A esta temperatura el agua es líquida. Y ya con esto terminamos. Les vuelvo a mostrar la imagen completa que les presenté hace un momento y les pongo el nombre de estas moléculas que se llaman 8-hidroxiquinolinas, que están fotografiadas con el microscopio de fuerza atómica, pero que también permite ver los enlaces intermoleculares de puentes de hidrógeno.